Oigo, no oigo nada, no os oigo, Ivonne. Antonio, ¿no nos oyes? Parece que no. ¿Nos oyes, Antonio, Antonio? pregunta al Dara si la oyes. Parece que no. No estoy, creo que no. Tiene problemas con el micro de su ordenador. Bueno, empezamos o a ver si lo puede arreglar. Vale, pues a ver, empezamos la sesión de seminario del jueves 15 de enero de 2026 en el párrafo que empieza diciendo em, el órgano de esta autoeducación del hombre, en la perspectiva histórico-mundial, autoeducación del verdadero ser humano en el sentido de Marx, es la democracia socialista. Con el desarrollo económico-social de la especie humana, se abre una pregunta que entre los sucesores, dice en la nota, de los sucesores de los clásicos, solo Lenin afrontó como problema central de la transición y les sirvió como base para sus objetivos. El hecho, dice en la nota, la afirmación que el educador, el sector social dirigente de la revolución socialista, deba ser educado, se dirige, por un lado, contra todo utopismo, contra la idea según la cual el desarrollo de la humanidad sería transportable por obra de un juicio ingenioso, pretendidamente superior a un estado perfecto que eliminaría toda problematicidad. Por otro lado, contra el materialismo, y dice en la nota materialismo histórico, concebido mecánicamente para el cual toda solución se presenta como el producto espontáneo y necesario del desarrollo de la producción. Para Marx, el mundo de la economía, el reino de la necesidad, es siempre, ineludiblemente, la base de la autocreación del género humano que él caracteriza como el reino de la libertad. En la medida en que el contenido esencial de este último se considera como el desarrollo de las fuerzas humanas, que son un fin en sí mismas, se manifiesta claramente que tal práctica debe diferenciarse cualitativamente de la economía, incluso tomándola en el sentido más amplio. Es decir, que es imposible poderlo crear como simple producto espontáneo, necesario de esta última. Aunque, y esto es una contradicción de la vida social, dice en la nota, de la vida histórico-social viva, productora de lo nuevo. Una práctica de este tipo solo puede florecer tomando como base aquel reino de la necesidad. Bueno, aquí, aparte de las consideraciones que yo os he enviado, sí que hay un decir que esto de alcanzar el reino de la libertad, tal y como lo planteaba Marx, no es posible. O sea, siempre habrá que ir a trabajar todos los días, porque la naturaleza impone, es una madrastra, si se quiere, ¿no? Pero, eh, y no será eso de que habrá un mundo en que todas las necesidades podrán ser saciadas, cada cual según sus necesidades, etcétera, 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 ¿no? O sea, esto, o que por la mañana seremos cazadores, por la tarde recolectores, por la noche pintores, que es lo otro que hay en los Grundrisse, ¿no? Que haremos lo que nos dé la gana, ¿no? El Espera carácter, un perdón, segundo, perdón, es que a mí me sigue pasando que me cuesta mucho entender a Lukács cuando le leo, mucho. ¿Eh? Tendría que releer esto 3 o 4 veces y no lo he hecho. Joaquín, pero para entenderte bien, tú lo que estás diciendo, has transmitido, es que esas ideas de Marx a ti te parecen ideas sin fundamento firme, ¿no? Es una Sí, manifestación de aspiraciones, de deseos, pero sí, sin ninguna posibilidad de sí, realización, ¿no? Y lo que estás sí, diciendo, ¿no? Esa exacto. descripción del reino de la libertad te parece manifestación de Exacto. deseos, ¿no? Eso es lo que estás diciendo. Esto es, esto es. A ver, es confuso porque él quiere ser confuso y lía muchas cosas. Bueno, no quiere ser confuso. Quiere empastar muchos marxismos
quiere el llamado, no sé qué, no sé cuánto, poniendo de acuerdo, a pesar de que hay una idea que ya no puede aceptar, que es eso de que habrá un estadio en el que no habrán problemas, ¿no? Podremos, esa sí que declara en contra. Lo demás es confuso porque es liante, oscurece, intenta sintetizar, porque maneja una antropología que es la de Feuerbach, que, Feuerbach tiene varios libros, pero hay dos muy pequeños y que es clarísimo. Uno es toda filosofía del futuro, que son 60 u 80 páginas, y otro también sobre ideas de la filosofía, o sea, y eso son otras 70, 80 páginas, ¿no? No hace falta leer la esencia del cristianismo. Y ahí se ve cómo este Feuerbach genera una idea de una esencia humana desplegable, que estaría in nuce y es desplegable, y unas veces le podemos dar a la acción un camino que la impulsa y otras veces contradice ese programa y entramos en callejones sin salida. Eso es Feuerbach. Y Feuerbach, por lo demás, es muy, muy, muy bonito y muy cálido. Pasa lo mismo que con Fichte, pero además sin lo liante que es Fichte, por el estilo. Son muy bonitos y muy cálidos. Lo Y recuerdo mal. Lo leí ¿eh? hace mucho tiempo y lo recuerdo mal. Sí, sí, sí. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, Dices. pero muy mal. Es que hace mucho tiempo de esas lecturas. Sí. Y está el estilo de Marx, ese estilo aforístico que tiene Marx y paradójico que tiene Marx al principio, que contradice una idea. Dice, la esencia de la verdad es la esencia. O sea, eso es eh, eh, imitar, imitar a Feuerbach, ¿no? Bueno, en fin. Y para captar mejor, esa formulación idealizada marxiana del reino de la libertad, Lukács la compartiría o no la compartiría. No, diría, podemos aspirar cada vez que en un sentido muy progresista, en el más, cada vez que en nuestra capacidad de trabajar domeña más la naturaleza, tenemos más libertad, más libertad respecto de la naturaleza. Pero la naturaleza nunca podremos dejar de dominar la naturaleza, por lo tanto, el reino de la libertad como algo en el que todo se ha vencido es un imposible, es una falacia. Habría más cosas que decir. Eh, Pero eso las, parece razonable. Pero esa no, mirada no, lukácsiana parece razonable. Yo estoy de es acuerdo con ella, sensato, ¿no? absolutamente sensato. O sea, el otro es el reino de Jauja, ¿no? El reino de ¿No? Jauja, el Y reino. eso coincide con formulaciones de Sacristán. Yo sé que siempre tiendo a decir lo mismo, pero el Sacristán de los últimos años decía cosas muy parecidas a eso. Exacto, no, no, El no. mundo podía concebirse como el reino de la paz total, de la ausencia de ningún tipo de conflictos y todo adelante y Exacto. venga, ¿no? Sí, Eso sí, era. señor, sí, señor. No, no. Bueno, Sacristán sabe más. Bueno, o sabe una cosa que quizá Lukács también sepa, es muy posible, pero no introduce. Sacristán además sabe que las necesidades son históricas. O sea, que, a ver, puede haber o puede haber habido, yo qué sé, en Nueva Guinea, una población que tenga todas sus necesidades satisfechas hasta el límite, porque son pocas necesidades. O Ya, ya, sea, ya. este es el otro elemento, ¿no? Y, a ver, y Lukács esto lo toca de alguna manera en la estética debatiendo con Gehlen o Gehlen. Para Gehlen hay un superávit pulsional. Muy buenas tardes, señor del Salvador. Síguete, porque Muy buenas tardes. Para Gehlen, para Gehlen el ser humano tiene un superávit pulsional, no tiene las pulsiones fijadas en necesidad concreta, pero siempre somos demoníacos y siempre tenemos que ir más allá. O sea, Lukács, esto está en las primeras 200 páginas de la estética, que se pelea o discute con Heidegger y con Gehlen, o con Gehlen, ¿no? Entonces, por eso yo creo que Lukács sabía más, a pesar de que no lo incluyó. Y desde luego Sacristán sí que lo sabía.
Yo una vez escuché en una escuela de verano en la que había intervenido Sacristán, a, ¿cómo se llama este? Martínez Alier. Martínez, y que siempre era un anarcoide, es un antropólogo, antropólogo economista. Y es muy anarcoide y por otra parte es muy dado a escandalizar. Entonces se puso a divagar como conferenciante sobre un mundo de mínimas necesidades que sería, no sé, en Nueva Guinea. Y decía, bueno, pues entonces se tiene muchísimo tiempo, se tienen muy pocas necesidades materiales, la capacidad de trabajar, de potencia de trabajo es poca, pero se tiene muchísimo tiempo porque no hay necesidades, apenas. Y entonces ayudó a que la gente que estaba allí se fuera de la cabeza. Y yo, no, un estudiante le pregunta, bueno, ¿y cómo se resuelve la regulación de la natalidad? Y dice, oh, no hay problema, la disentería, el cólera, lo resuelve naturalmente. ¡Pum! Así, o sea, esta fue la respuesta de Alier sobre esto, sobre las necesidades y estas cosas. En todo caso, para los compañeros más jóvenes, para Gerard y para Aldana, yo creo que vale la pena decir que en algunas tradiciones comunistas, cuando hablábamos del comunismo, nosotros lo pensábamos, lo sentíamos de la forma en que hemos comentado anteriormente, como una sociedad alternativa en la que no iban a existir conflictos, que todo estaría resuelto, donde no habría ningún tipo de opresión, etcétera, etcétera. Es que esa idealización de la sociedad comunista nosotros la defendíamos, nosotros la manteníamos, ¿no? Y si no recuerdo mal, en la conferencia que dio Althusser en Barcelona en el año 76 dijo algo parecido. El comunismo es una sociedad en la cual no habrá ningún tipo de prohibición, sino tan solo la prohibición de explotar y oprimir. Creo que dijo algo parecido. Hemos aceptado esas cosas. Avanzo, ¿eh? El carácter no clásico de la Revolución de 1917 se basa sobre todo en que el socialismo debe ser realizado en una etapa del desarrollo en la cual el nivel económico existente de la producción y distribución está aún muy lejos de constituir una base, incluso para una preparación concreta del reino de la libertad. Entonces, tiene que intercalarse un periodo intermedio en el cual el asunto, perdón, entonces tiene que intercalarse un periodo intermedio en el cual se supere este atraso económico. Un periodo en el cual el asunto central en la dirección, ahora consciente de la vida social, sea un rápido y profundo desarrollo de la economía. Lenin, evidentemente, tiene presente esta situación. Como ya lo hemos visto, al hablar de que cuando el socialismo triunfe en un país económicamente desarrollado, tendrá que asumir el rol de país guía en la construcción del socialismo. El gran... Sí, Perdón. sí, perdón, sí. Es que había oído un ruido, ¿no? El gran problema central, hasta hoy no formulado en términos teóricos, tampoco por Lenin, de una tal construcción socialista no clásica en este tipo de preparación al comunismo, consiste entonces en cómo debe ser creada en esta época de transición la relación entre la práctica meramente económica, destinada simplemente a recuperar ese atraso y los actos, instituciones, etc., directamente orientados hacia el contenido socialista que impulsa la democracia proletaria. Disculpad, sí, hay un ruido lo que quería haber dicho al llegar al punto final de antes es que hay una discusión muy seria, ha habido una discusión muy seria y muy potente, yo creo que es sobre lo que pueda querer significar modelos clásicos y no clásicos. La historicidad no admite modelos clásicos. En la historicidad, todo proceso histórico es singular
específico, irrepetible. Por lo tanto, no hay situaciones clásicas. Es decir, la historia de la revolución burguesa inglesa o la historia o la revolución francesa no son clasicidades. No, o sea, la revolución industrial inglesa, la revolución política francesa, no son modelos clásicos. Son modelos, ninguno de ellos se ha vuelto a repetir. Tan irrepetible es la revolución rusa como, o sea, tan no clásica como la revolución francesa o la revolución industrial inglesa. La historicidad es singular e irrepetible. Y hablar de clasicidad implica pensar que hay una línea evolutiva de patrón. Esto, entre otros, hay varios, ¿no? Pero, perdón, Brennan no. Edward P. Thompson lo había en algún texto lo había discutido y otros, ¿no? Otros que son historiadores con conciencia de lo que es la historicidad humana, ¿no? Entonces, o sea, no hay una historia evolutiva clásica, patronazgo o patrón posible desde una ontología antropológica del ser genérico, genericidad muda de la especie. La historicidad es, cada situación es distinta, ¿no? Bueno. Joaquín, creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que tu intervención es muy aguda y muy pertinente, ¿no? Pero creo que aquí cuando habla de no clásica, en la tercera línea del párrafo que estamos comentando, creo que se refiere a distinta de la pensada en la tradición hasta entonces, donde se pensaba, creo, que las revoluciones socialistas surgirían o irrumpirían en países desarrollados económicamente, con fuerzas productivas muy desarrolladas y en esas condiciones que lo invaden. Sí. Pero en todo caso, lo importante es lo que tú has comentado antes y yo estoy de acuerdo contigo. Me parece muy agudo lo que acabas de decir. Bueno, importantes son las dos cosas. Es cierto, tanto el comentario de Joaquín como el comentario de Salvador. Y Lucas en este párrafo, a lo que se refiere, es a lo que has comentado tú, Salvador. Es decir, que se produce la revolución en un contexto en el que el desarrollo de las fuerzas productivas no amerita o no genera las condiciones objetivas para que se produzca un proceso revolucionario. Es en ese sentido que entiendo yo que dice no clásica, no que plantee que haya un modelo de revolución. Que, por cierto, lo del modelo de revolución sí que lo ha asumido la tradición comunista durante mucho tiempo. Sí, sí. ¿Puedes subir tu micrófono, Joaquín? No mucho. O sea, A ver, es ¿se que me... ¿los demás también oís a Joaquín lejos? Sí, sí, en mi caso sí. Pero bueno, ¿se ha Si oído o no pudiese se ha oído? subir un poquito más, Sí, te lo sí, agradecería. se te ha oído. Sí, sí, sí. Vale. Venga, pues sigo. Es claro, y Lenin no perdió de vista este hecho, que hasta ahora la teoría, incluso en Marx y Engels, no aporta ninguna solución a este problema de preparación. Lo que sí se ha establecido, y esto es de decisiva importancia para la ontología de la sociedad, es que el objetivo, el reino de la libertad, es cualitativamente distinto del económico reino de la necesidad. Sin embargo, aquel solo puede construirse sobre la base de este último. Afirmando esto, se enuncia tanto la dependencia social en la relación entre superestructura y base, como la diferencia cualitativa entre estas dos definiciones. En efecto, el reino de la libertad es mucho más que las funciones que cumple la superestructura en las sociedades de clase. El salto ontológico se prepara ya cuando en el socialismo las disposiciones teleológicas que se basan en la práctica económica deben alcanzar de modo cada vez mayor un carácter social homogéneo y directo. El socialismo, y aún Perdónate una duda en la que insisto muchas veces, pero me sabe mal que sigo sin entender bien.
Cuando dice el salto ontológico se prepara, ¿por qué añade ontológico? Si dijera el salto, no diría lo mismo que diciendo el salto ontológico. ¿Qué idea transmite de más cuando pone el adjetivo ontológico? Ahora, ahora que lo dices, una ontología una ontología tal como la plantea, tiene un desarrollo, tiene una sustancia en potencia. Y es si yo no lo he entendido mal para él, según Feuerbach, y no habría saltos, no sé. No, 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 no. No sé, yo en mi lectura, en mi pobre lectura, yo entiendo que el salto ontológico equivale al salto en la realidad. En mi pobre lectura, que no es una lectura fina, entiendo que la expresión el salto ontológico equivale a decir el salto en la realidad histórica. Entiendo. No sé si me equivoco o es algo más que eso. Pues no, no sé, tampoco sé si eso es, no sé, puede ser. No tiene importancia, pero disculpad. A ver. Yo tengo la sensación, Salvador, aunque pienso como tú respecto de la claridad de todo esto, que se refiere a un cambio estructural, luego hablará de estructura, que al mismo tiempo transforma, ¿no? Es lo que en una cierta sociedad es ese espacio superestructural y base, en relación con la base. Que no se trata solo de una modificación superficial, sino que eso mismo que se va a transformar queda, em, queda cambiado como tal. Tengo la sensación, ¿eh? Pero bueno, tampoco lo veo muy claro porque está mezclando cosas como dice Joaquín siempre. Ahora se apunta a esto de la base y la superestructura. Está siempre el tema de la economía. Y el concepto de economía aquí está usado referido a toda actividad que metaboliza con la naturaleza, no a toda actividad que produce plusvalor. ¿Eh? Yo diría que la idea de ontológico se refiere al paso del reino de la necesidad al reino de la libertad. Bueno, sí, sí, ¿Eh? sí, Sería sí, una ontología distinta. claro, seguro, claro, claro. Eso es de. Pero Joaquín Arriola, el reino de la necesidad en estos términos de discusión estamos, digamos, compartimos que no se elimina nunca, ¿no? Nunca, no. Por lo ¿Qué es lo que tanto, dice el párrafo? ¿Qué claro, es lo que claro, dice en el párrafo? eso va a decir, ¿no? Que cada vez más se producirá una apropiación de todo esto, más espacio para la libertad, etcétera. Pero más allá de esto, de lo que se trataría no sería sobre todo de cambiar, como dice aquí también, la propia estructura de lo que es ahora mismo reino de la libertad y de lo que es ahora mismo reino de la necesidad. Digo yo, o sea, no se está hablando de esto, pero lo que ontológicamente es hoy el reino de la necesidad podríamos decir, en una sociedad comunista, estaría libre de explotación. Entonces ya el reino de la necesidad, para mí, ofrecería un fundamento de libertad que permitiría la creatividad, la libre creatividad de los productores, etcétera. ¿No veis que quizás por aquí también está el cambio ontológico? No sé, no sé. Yo Yo sí creo creo que que lo lo que estaba queda diciendo antes Joaquín. ¿Sí? Vamos a ver, el reino de la libertad no es pleno, no es pleno hasta que en el autodesarrollo humano se superan todas las determinaciones, ¿eh? Y todas las constraints, todas las limitaciones. Digamos, es un reino que se sitúa el comunismo se sitúa en el terreno de la utopía, ¿eh? Aunque sea una utopía materialista, ¿eh? Ahí es cuando la libertad reina. Si no, mientras tanto, la libertad va desarrollándose, el reino de la libertad, en un contexto en el que no puede reinar, porque reina el mundo de las necesidades. Luego, pasar del reino de la determinación fundamental a través de la necesidad al reino donde la necesidad ha sido superada es un salto ontológico.
Pero Simplemente eso. estamos diciendo que no va a ser superado el reino de la necesidad, que puede, Siempre sí. en este, tal y como se está argumentando aquí, ¿no? Que siempre queda Sí, el núcleo de metabolización con la naturaleza se considera eh, necesidad y no él, libertad. yo creo que lo importante aquí es que él ha introducido también en este nivel la idea de proceso, la idea de democratización, no de democracia, sino democratización, no de felicidad paradisíaca, sino de constante, o sea, que es lo que va a llevar constantemente en el libro ahora. No habrá democracia, sino democratización. No habrá no sé qué, sino procesualidad. Me parece eh, que es la idea con la que nos quiere presentar de base. Vaya. Es que en cierta manera, bueno, no sé, tampoco pretendo cuestionar esto, pero quizás son términos y es una manera de entender la organización social, pues que a mí me parece que hace aguas. Hablar de el mundo de la economía, entendido como todo aquel conjunto de actividades que metabolizan con la naturaleza, etcétera, como reino de la necesidad, y dejar para el reino de la libertad todo aquello que no se relaciona con esto, para mí a día de hoy no tiene ningún sentido, porque estamos en realidad metabolizando con la naturaleza en todas las actividades que realizamos. A ver, es cierto, en la ontología hace una cosa más fina, habla de que el reino de la libertad está metido dentro de la lucha en el reino de la necesidad y además explica que son cadenas causales, cuanto más lejana es de la producción inmediata. Bueno, hay varias explicaciones según las cuales el reino de la libertad está ínsito en la meta. O sea, hay cosas más finas de él que son más complejas. ¿Por qué lo tenga que hacer? Pues no sé, ¿no? Pero, a ver, y esto se ve muy claro ya en su trabajo sobre el joven Hegel y los problemas del capitalismo. Está tomando esas ideas de ahí. ¿Eh? El joven Hegel además toma la idea él no habla de economía ahí, sino de trabajo, de praxis y poiesis de Aristóteles, ¿no? Entonces, el joven Hegel es un libro muy, 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 muy interesante. El de, ¿cómo se llama? El que habla del nazifascismo, ¿cómo se llama? El que tradujo Venceslao Roces. Va. El de Historia y El asalto Conciencia a de la Clase. razón. ¿Eh? ¿Cómo? El asalto a la razón. El asalto a la razón. El de Historia y Conciencia de Clase, desde esta nueva perspectiva. Pero la estética y el libro del 38, del 37, bueno, lo editan en el 47, 48, pero el libro del 38, 37, el joven Hegel, eh, a ver, es muy interesantísimo, interesantísimo. Y además, la mayoría de las cosas que dice son verdad. Y yo, cuando lo leí en su momento, pensaba, está falsificando a Hegel. Yo no había leído a Hegel, ¿no? Y entonces, cuando me encontré con el libro titulado Filosofía Real, que es una edición en castellano de Ripalda, de textos de un joven Hegel, que son los textos que Lucas está utilizando, pensé, hostia, todo eso es verdad. Es un libro muy interesante. Respecto, respecto al punto anterior, Gerard, yo no sé lo que Lukács defiende en este apartado, porque no entiendo bien cómo explica las cosas, sinceramente, ¿no? Pero desde mi punto de vista, lo que yo opino es que la relación de la especie humana con la naturaleza es imprescindible tanto en el reino de la necesidad como en el reino de la libertad. Yo no logro concebir ningún tipo de sociedad en la cual eso no sea un elemento fundamental. Y me parece imposible pensar una sociedad eh, comunista en la que eso, la relación de la especie con la naturaleza, no juega un papel. Otra cosa sea las condiciones en que se haga esa relación, que es una relación armoniosa, sin explotación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que eso es un papel o es un factor fundamental, no sé, me parece claro, ¿no?
No sé. Pues, Sigo, A ¿eh? mí me da que en cuestión de interacción con la naturaleza, la idea del reino de la libertad incluye la palabra dominio, ¿eh? ¿Cómo? O control. La palabra Control. dominio, No. dominio sobre la naturaleza. Interacción con la naturaleza, sí, pero el reino de la libertad implica que la sociedad humana se hace cargo de sí misma y, por supuesto, de la naturaleza. Es decir, la idea del dominio, la idea del Génesis, está aquí presente también. El Génesis me Bueno, refiero a la Biblia. quizás esta idea del dominio de la naturaleza también debería ser cuestionada como algo que fue asumido por parte de la tradición revolucionaria y que a día de hoy pues podríamos considerar caduca o bien que nos ha llevado también al punto donde estamos ahora. O sea, lograr una relación, como decía Salvador, más armoniosa con la naturaleza, superar la explotación entendida en este sentido, también implica transformar nuestra relación con el dominio de lo natural. mm. O sea, hacernos cargo de la naturaleza Sí, me parece mucho más bonito y me parece que abre otras cosas. ya, pero el objetivo, o sea, la autodeterminación del ser humano, en tanto que sociedad, implica la ausencia de determinación, implica que se ha superado no solo la enfermedad, es decir, la limitación en el desarrollo de las capacidades humanas como consecuencia de la enfermedad, producto de virus o bacterias, por ejemplo, sino que se ha superado también la muerte, que es, que es la determinación última que establece la naturaleza sobre la digamos, la extensión que puede tener la idea del reino de la libertad. La A, idea de a mí, superar la muerte no creo que sea tampoco ajena a o la reinterpretación de la muerte, puede ser, pero no creo que sea tampoco ajena a la idea del reino de la libertad, tal como está manifestado en esta concepción utópica. es, es una pena, Joaquín Bilbao, porque no te oigo del todo bien, ¿no? Pero me parece que has comentado la idea de superar la muerte. ¿Has dicho algo parecido a eso o no? Si has dicho eso, yo creo que, bueno, yo simpatizo más con las palabras de Gerard, porque me parece que la misma idea del dominio de la naturaleza que ha estado muy presente en la tradición, yo creo que eso nos lleva a desastres, uno detrás de otro. Es una aspiración, mala aspiración. Aparte que sea posible o imposible, es que no es una buena aspiración. Pero Porque vamos a eso ver, conlleva, pues, tecnificación absoluta y los contrapartidas conflictivas que eso comporta, deshumanización del ser pero vamos a ver, humano, en parte. todo Bueno, lo que queramos, ahora no me explico todo lo bien, que no puedo queramos, pero improvisar. sí, 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 pero por ejemplo, la búsqueda de el control del cambio climático, Mm, que es un elemento que forma parte hoy sí, digamos, del discurso pro, etcétera, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra sí. el cambio climático es parte del dominio sobre la naturaleza, porque el cambio climático es un proceso natural No, no, que no. puede estar Vale, vale, acelerado por las emisiones de CO2, vale, pero es un de acuerdo, proceso natural, geológico, que vale. forma parte de la esfera geológica. Por lo tanto, la lucha contra el cambio climático no es solo contra la aceleración del cambio climático, No, no, pero es la eso es lo lucha que sí. contra el cambio climático, No, no, contra la pero aparición de bueno, Joaquín, nuevas. si yo entiendo bien la cosa, lo que Entonces, estamos es combatiendo es la dominación. aceleración, ¿no? El plus humano en el proceso de cambio climático. Yo creo que lo que se lucha es contra la aceleración del cambio climático producido por la actividad de la especie humana, ¿no? Y eso tiene que ver o está relacionado con el dominio, con la pretensión de dominar la naturaleza, ¿no? Creo yo, me parece. Pero también igual tiene que ver con las diferentes maneras de dominar esa naturaleza. Quiero decir, hay muchas maneras de dominarla y obviamente algunas salen muy mal. Pero yo creo que, aunque la palabra no sea bonita, la de dominio, sí que yo creo que explica, ¿no?
una posible faceta más equilibrada, digamos, con el medio ambiente. No sé. Claro, dominar lo que decía Joaquín de Bilbao, las condiciones climáticas que favorecen, por ejemplo, grandes catástrofes, quizás es una buena palabra dominarla y siendo en un sentido positivo, ¿no? En un sentido de no ir como un descerebrado haciendo lo que se hace ahora habitualmente, ¿no? Pongo el ejemplo yo de los juegos, de los fuegos, por ejemplo. Es decir, tiene que haber una manera de dominar esa inclemencia con nuestro vivir, ¿no? Y eso es un dominio. Lo que pasa es que es un dominio claro, es equilibrado en cuanto pensamos en la sociedad, pero es un dominio, no deja de ser un dominio. Digo yo, no sé, pero bueno, son matices que son... Pero podemos modificar, ¿no? Y hablar de un dominio equilibrado de la naturaleza, tal vez, ¿no? Bueno, Pues pero no sé Bueno, cuál es que puede yo ser el creo, punto de bueno, equilibrio. Un dominio una cosa es dominar y otra cosa es explotar. Lo que pasa es que las formas de dominación en las sociedades históricas existentes, y la capitalista en particular, dominar es explotar. Entonces asociamos los dos conceptos, pero no tiene por qué ser así. no, a mí no, es que sigue pareciéndome una palabra que no no, no concibe adecuadamente cuál sería incluso controlando los fuegos, etcétera. No refleja la relación que mantenemos con la naturaleza en general, con la naturaleza que nos rodea y con la propia naturaleza. O sea, yo abogaría por cambiar esta manera de considerar el tema. Pero más allá de eso, em, ¿no os parece incluso que asociar la idea de libertad a la ausencia de determinación y a este dominio, a este control dominador, ¿no os parece que es ya fetichizar la idea de libertad y asociar la libertad a un único? Quiero decir, si asociamos la libertad con la dominación, estamos cerrando una cosa con la otra. Sí que, claro, puedo entender que la libertad es pues, tener control colectivo, por ejemplo, sobre la praxis que desarrollamos, estar abiertos al diálogo, ¿no? Pero la libertad como tú bien has dicho, Joaquín Arriola, la libertad como ausencia de determinación, como incluso aspirar a superar la muerte, es utópico, es irrealizable y por lo tanto es negar la posibilidad de existencia de esta libertad. No sé, ¿eh? Yo creo que la idea de proceso que ha dicho Joaquín es importante. La palabra proceso. El proceso de, si quiere llamar, de dominio sobre las determinaciones naturales en la expresión de la humanidad. El dominio sobre la capacidad que tiene la naturaleza de, pues eso, de enfermar a los seres humanos. ¿Eh? Eso, bueno, podemos llamarlo, utilizar otra palabra que no asociemos habitualmente a explotación, pero eh, utilizar la propia naturaleza contra la naturaleza, eso es una vacuna. Utilizar la naturaleza contra los impactos que tiene en el ser humano la propia naturaleza. Si no lo llamamos dominio, lo podemos llamar control o como queramos, o intervención no explotadora, sí, podemos buscar otros términos. Pero en última instancia es un proceso de ampliar el espacio de la libertad. Sin duda, en esa concepción procesual, toda la historia de la humanidad es un proceso de ampliación de los espacios de libertad, a su vez limitados por las propias formas sociales que se han ido dando a la sociedad. Y entiendo yo que lo que dice Marx y dice Lucas es que estamos en una fase final, ¿eh? Que al parecer probablemente no sea así, pero dice, no, es que después del capitalismo solo puede venir el socialismo, es decir, solo puede venir un periodo de transición, no puede venir otra forma nueva en la que al mismo tiempo que se amplía el espacio de libertad, pues yo qué sé, pues
pues qué sé yo, pues con la genética, por ejemplo, ¿no? La manipulación genética. Se amplía el espacio de libertad, pero al mismo tiempo se generan unas nuevas relaciones sociales que limitan la expresión del reino de la libertad, porque se sujeta a nuevas necesidades de explotación, de lo que sea. Por tanto, la idea del proceso y de ampliación del espacio yo creo que es coherente, ¿no? Con el discurso que estamos leyendo. Pero hay un salto, hay un momento que se produce un salto, que es lo que llaman el salto ontológico, donde, digamos, el reino de la necesidad pues, se ve limitado, ¿sí? Ya no es el limitante, sino que es el objeto a limitar por el desarrollo del reino de la libertad. Porque lo que estoy diciendo me está sonando un tanto, en fin, metafísico, pero bueno. Pero bueno, sí, vale. Joaquín, ¿a qué parte de la Biblia te referías? ¿Al crecer y multiplicaos? Te has perdido la voz. ¿No? Antes del pecado original, controlaréis la tierra. La tierra está a vuestro servicio. Vale. Pensaba que era Luego viene el pecado original y viene la instauración del reino de la necesidad, es decir, la muerte. Vale. Pensaba que era bueno. Nada, sí, está bien. Sigo, ¿eh? Ya sabéis, me vais parando. Es claro, y Lenin no perdió de vista este hecho, vamos por aquí, ¿verdad? Tira. Sí, vale. Es claro, y Lenin no perdió de vista este hecho, que hasta... Es aquí, sí. No, eso Creo que ya lo he estabas, leído. el socialismo, coma, y aún más el comunismo, son entonces, creo que estabas ahí, ¿eh? Yo también me he perdido. Sí, es justo en el párrafo siguiente. Es que me voy haciendo marcas, lo tengo todo lleno. Vale. El socialismo y aún más el comunismo son entonces formaciones en las cuales la sociedad en su conjunto y su desarrollo están sujetos cada vez con mayor fuerza a una dirección, dice en la nota planteo, teleológica homogénea. Van perdiendo cada vez más la estructura del capitalismo, por la cual las disposiciones espontáneas que crecen y se concentran en este hecho social no pueden derivar de la causalidad del conjunto que funciona normalmente. No hay duda alguna que aquí también se verifican momentos de transición. Engels ya lo había establecido para las sociedades anónimas y Lenin concretó esta observación para los monopolios. Tales momentos intermedios, sin embargo, con toda su corrección, no pueden oscurecer el salto entre las dos formaciones. La novedad esencial que interviene en el desarrollo de la humanidad es que el movimiento de la economía está ahora regulado por una teleología homogénea. La teleología de un simple momento, de un desarrollo social que está sujeto a la ley causal sujeto, se convierte en la categoría central determinante, dice en la nota. Desde luego, sin poder todavía abolir el carácter causal, sujeto a leyes del proceso mismo. Aquí la palabra que me parece que ha desaparecido en la traducción española, yo tengo andamento, o sea, proceso. O sea, dice, de simple momento de un desarrollo social que tiene un andamento causal normativo, pero no sé cuál será, pero andamento es estar andando, o sea, es procesualidad, ¿no? Y eso ha desaparecido en la edición que estáis leyendo. ¿Me permitís dos dudas? Cuando dice aquí Engels ya lo había establecido para las sociedades anónimas, ¿qué es lo que había establecido? Y la segunda duda es, cuando habla de la ley
causal sujeto. ¿Qué ley es esta? Aquí dice causal normativo. Aquí pone causal sujeto. Pues tampoco. Aquí dice causal normativo. Causal guión normativa. O sea que sería una moralidad, o sea, un imperativo moral que esto, ¿no? Lo otro sí, Engels creía que la concentración, que las sociedades anónimas más eran ya una aproximación a la socialización. Esa es la idea de Engels. Ya. ¿Dónde está eso, Joaquín? Pues no lo recuerdo. No, no te preocupes. Vale, gracias. Un Engels muy del final, ¿eh? De Ujú. esos que además hay pocas páginas. Quiero decir, el Engels del final. Este es de Engels, pero también está en el Capital es de Marx, ¿eh? La idea de que la sociedad anónima es un avance en el proceso de socialización de las fuerzas productivas, también en algún momento está en el Capital, creo recordar. Vale. No, pero no solo de Engels. Sí, ya. No lo sé. Marx mismo caracteriza tal regulación como el reino de la necesidad, lo que sin duda, también en este contexto, está justificado desde el punto de vista de la ontología social. La economía es y permanece como el proceso de reproducción material de la sociedad y del hombre en ella, proceso en el cual el hombre, al fin, se encuentra en cuanto al rol de su inteligencia, que se limita a la comprensión máxima, correcta, de las posibilidades objetivas óptimas. En máxima, perdón que no la he leído, en la nota dice material. En tal ámbito, Una cosa, vosotros no tenéis, perdón, lo que yo tengo aquí, que es una nota 42 que remite a un libro del Capital, que a lo Sí, mejor coincide con lo que está pensando, de lo que está recordando Joaquín Bilbao. Yo tengo una sí, nota 42. yo es lo que iba a decir, es que ella ha leído la nota 20 en la traducción que tenemos y es una nota larguísima. Y tú has leído, sí, claro, y aquí sí que aparece la palabra andamiaje, un andamiaje causal legal, sí que utiliza, pero es una nota larguísima, Sí. antes de seguir. No sé si es esa la nota 42, pero supongo que sí, que es una nota muy, muy larga. ¿No la tenéis vosotros? La nota, Sí, no, sí, sí. no, porque en mi edición se han incorporado las correcciones ya al texto. No, pero Escalpón. Joaquín, yo he leído la corrección de Lukács, podríamos decir, la nota que añade Lukács, pero en esta nota hay una nota muy larga a la edición italiana, que no es un apunte de Lukács. ¿Queréis que la lea? Es que aquí sí que habla del andamiaje, bueno, por lo que decías que encontraba faltar esa, bueno, pues sí, está, se echa de menos porque estar es, no sé lo que digáis, pero es que es una nota larguísima. Claro, claro, pensad que yo o sea, por normas solamente leo las notas que son Ujú. correcciones de Lukács. Todas aquellas notas que os interesen o que consideréis que vale la pena leerlas, me paráis y las leemos, ¿vale? Entonces, esta nota a la que se refiere María Ángeles, que es la 20, O está la en un punto. 42, Exacto, perdón, la o la 42. 42 en italiano, sí, sí. No, la 42 en italiano es muy sencillo. Dice No, Capital, volumen 3, sección séptima, capítulo 48. Que es posible que fuera lo que Joaquín estaba refiriéndose del Capital. Yo aquí solo dice eso, ¿eh? Capital, volumen 3, sección séptima, capítulo 48. No dice más. yo la tengo en una traducción italiana y la 42 es también muy larga. Pues yo no, bueno, a ver. A A ver, lo que no me mejor, haya equivocado bueno, yo. a lo- Bueno, no, igual a ver si nos estamos liando. Es igual que la lea y creo que... María Ángeles, estamos hablando de la nota que dice, en la Sí, filosofía de sí, Lukács, el mundo del hombre, sí, ¿es sí, esta? es esa, sí, sí, sí. Vale. Bueno, la leo, ¿vale? Y aclaramos. Allora, i aquesta nota de qui és? Aquesta nota qui l'escriu? Aquesta nota és a l'edició italiana. No, Sí. no, molt bé. És a l'edició D'acord. italiana.
Y dice, en la filosofía de Lukács, el mundo del hombre, que él llama normalmente ser social, está constituido de la acción finalística del individuo que, cuando es homogénea entre sí, forma un hecho social, colectivo. Este hecho social, sin embargo, no posee ninguna finalidad, mientras, por ejemplo, todos los actos de adquisición de un producto que está de moda son finalísticos, el hecho social que el producto ha adquirido no tiene ninguna. Y sucede en base a la relación de causa-efecto. Muchas adquisiciones causan una situación social caracterizada por el hecho que el producto está de moda. El proceso conjunto de los hechos sociales tiene, por lo tanto, un andamiaje causal legal. El mundo del hombre no tiene ningún fin. Por lo tanto, se compone de los innumerables fines del individuo. En el socialismo, no obstante, la nueva centralidad de los actos de política económica a conciencia y con una finalidad, el proceso económico conjunto resta causal y no final. De hecho, para convertir en finalístico el proceso conjunto, es necesario que el género humano se transforme en un sujeto. Pero en la realidad, en el materialismo histórico-dialéctico, ontología de Lukács, sujeto, ojalá mínimo, puede ser solo el hombre individual. Esta es la nota. Sí, sí. Y No es es la la nota traducción, no es directamente el italiano, ¿eh? Ocurriría que el género humano se transformaría en un sujeto, pero en la realidad y en consecuencia, y por lo tanto, en el materialismo histórico-ontológico, no dice dialéctico, histórico-ontológico, paréntesis, no positivista, de Lukács, de Lukács, pero en la realidad, y por ello en el materialismo histórico ontológico, no positivismo, de Lukács, sujeto, y a pesar de, por mínimo que sea, magari mínimo, puede ser tan solo el sujeto, sería el real, no teórico, sino concreto, el real hombre singular. singular. Ujú. Esta Sí, sería sí. la versión. Y me he equivocado, es la nota 40, 42. no, y es en la nota 40 donde está la referencia a Capital, volumen 3, sección séptima, Sí, sí. capítulo 48. Que es posible que sea de donde Joaquín recuerda que en el Capital está la referencia esa incluida. Ujú. Sí, sí. Lo copié mal, no es en la nota 42, sino una nota 40 que no dice más que una afirmación bibliográfica. Cierto, que por cierto, en el tomo 3, esa frase, aunque esté en el Capital, puede ser de Engels. Ah, Como bueno, sabemos, claro, puede ser de Engels, sí. porque lo ha escrito él, claro. Bueno, lo ha escrito, pero sí, claro. Sí. Sigo. En tal ámbito, no hay espacio para actividades que funcionan como un fin en sí mismo del género humano. Esto no debilita en lo más mínimo el carácter del salto que se lleva a cabo con la socialización de los medios de producción. En primer lugar, se elimina así el fenómeno social de que individuos o grupos pongan las funciones sociales de la economía al servicio de sus intereses privados egoístas. En segundo lugar, y en estrecha conexión con el primer punto, está la posibilidad objetiva de concienciar el desarrollo económico, de concientizar el desarrollo económico al servicio, dice en la nota, también al servicio de los intereses superiores del género humano, lo que en la propiedad privada de los medios de producción debía permanecer siempre como producto secundario, dice en la nota, un subproducto involuntario. Ojalá fuera siempre así de claro.
Vale. De todas maneras, lo que dice un poquito más arriba sobre que la economía es y permanece como el proceso de reproducción material, asociar la economía a la reproducción, Es que, terminológicamente o a nivel conceptual, ¿qué sentido tiene? no sé. Si el ámbito de la economía es el de la producción y en todo caso la reproducción quedaría fuera de eso, ¿no? Usando terminología marxista. Bueno, yo creo que aquí está en otro debate, que es, o sea, decir que hubo una bronca muy gorda entre ellos, que yo ahora no la recuerdo, porque cuando la leí no la percibía, no sé, dentro de la escuela de Budapest, entre el viejo, que sería él, y los jóvenes. Entonces, él afirma siempre que no se puede superar la causalidad, ¿no? Ese debate. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que siempre la naturaleza nos va a obligar a enfrentarnos con ella y luego con los resultados podemos hacer algo, pero que, o sea, eso de la causal objetivo, o sea, que nunca podemos llegar a superar esa causalidad, es que la naturaleza nos va a obligar siempre a trabajar. Esta, Estoy de acuerdo con esto, pero incluso a riesgo de volverme a poner metafísico, em, no sé quién decía que el hombre es una necesidad metafísica, no sé si era Kant o si también está en Hegel, no pero sé. reducir las necesidades a esa pura biología no es algo también extrahumano, podríamos llamarlo animal, pero Sí, sí. para mí igual de necesario es alimentarme para poder biológicamente subsistir, como hacerlo en unas condiciones que yo pueda considerar humanas, solidarias, amorosas, de reconocimiento. Quiero A decir ver, que sí, en Hegel tiene términos una generales teoría. entiendo todo esto, ¿no? Pero no es una simplificación que impide reconocer el valor de la necesidad también en el ámbito social, en el ámbito podríamos decir, eminentemente espiritual. Sí, sí, no, esto está Quiero así. quiero decir, Y, después, lo digo porque después con los debates sobre el decrecimiento y todo eso, por ejemplo, hay quien dice, ¿no? Que, o como decía Agnes Heller, las necesidades radicales. Bueno, si las necesidades no son algo puramente mm, señalable como tales, sino que están también en evolución, mm. pues más allá de tener que comer y tener un techo, etcétera, para subsistir, no sé si tiene sentido separarlo de todo lo demás. Porque es que al final el reino de la libertad construye un sistema de necesidades también, u otro. Eso es lo que Marx no comprende. Para, para Marx, el reino de la libertad es un reino en el, bueno, en el que todas las necesidades están saciadas. Pero eso es solo pensar en las necesidades de ahora y proyectar en cuando cualquier praxis genera nuevas necesidades u otras necesidades, ¿no? Es decir, el carácter, digamos, ideológico en este modelo procesual, que sería decir el socialismo y el comunismo, y será así, es que pensamos en lo futuro un mundo en que se hacen las necesidades nuestras del capitalismo generadas por el mundo actual. En el momento en que tengamos un cierto éxito o que generemos una nueva actividad, modificamos el mundo y modificamos nuestra propia antropología, porque la prioridad ontológica de la actividad distinta genera mundo distinto y genera interiorización distinta. O sea, prioridad ontológica de la praxis sobre, ¿no? Praxis comunitaria, ¿no? ¿No? Y esto es otro no lo tiene. Y él sí que va colocando la pista por aquí, aunque parezca que no. O sea, está diciendo, primero, no hay un reino de jauja. Y esto es la primera, porque él sí que conoce muy bien la teoría de las necesidades de Hegel, que está en muchos sitios, pero concentrada en principios de la filosofía del derecho, ¿no?
además estudiando cómo la sociedad actual, de las familias que compiten entre sí, él ha leído a Smith, a Ricardo y a Say, y los cita, pero no tiene palabra para decir capitalismo, ¿no? Dice, este mundo en que las familias compiten entre sí, habla de cómo ese mundo está generando nuevas necesidades. Con la palabra necesidades y con la palabra nuevas necesidades. Está ahí sintetizada. Es la tercera parte. Es la tercera parte de que además se titula Eticidad, Sociedad Civil. Tercera parte, eticidad. Primer capítulo, sociedad civil. Segundo capítulo, la familia. Me parece que va así, ¿no? Y ahí es donde... Sigo. Yo no sé si aporto algo o no en este punto. Y la verdad, que no sé si aporto algo o no en este punto. Y la verdad es que ignoro si esto es una idea de Lukács, de Marx o de Sagristán. Pero de alguno de ellos es la idea, creo, de que eh, el tipo de necesidad o el tipo de necesidades de los seres humanos tiene que ver con el crecimiento humano, no crecimiento, la palabra es mala, con la ampliación de la humanidad de ese ser humano, de forma tal que las necesidades que los seres humanos pueden desear o aspirar en una sociedad comunista son sociedades más ricas, pero al mismo tiempo más equilibradas que las que puede necesitar el ser humano en el marco de la sociedad capitalista, donde muchas de esas necesidades están, bueno, como sabemos todos, pues promovidas, inculcadas, manipuladas por las necesidades del propio sistema, no sé cómo decirlo. En definitiva, lo que quiero transmitir, lo que pasa que estoy explicando muy mal, es que las necesidades del ser humano comunista serían otras distintas. ¿Sí? Y esas otras distintas implicarían mayor riqueza cultural y mayor equilibrio con el entorno. Lo explico regular, pero por ahí va, me parece. En todo caso, no sé de quién surge esa idea, ¿no? Bueno, este es el debate de las necesidades, no podemos agotarlo aquí, pero es muy interesante. Y, y que en algunas veces se ha planteado incluso, ¿os acordáis de aquella película japonesa, cómo se llama? Que empieza con un aborto en un río, un niño abortado en un río. No, yo no. Bueno, ¿la balada de Narayama? No sé. A uno que es un poco tonto, grandón y tonto, le dan unas patatas, hay una miseria enorme, eso es para comer, pero él se las juega y las pierde. Bueno, eran para él, con 30, casi 40 años, era virgen, y esas patatas se las dan para que pueda ir con una prostituta. Y él se las juega y las pierde. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que el reino imperioso del hambre o de una necesidad imperiosa inmediata eh, mm, no se impone sobre otra necesidad que es la del riesgo. O sea, bueno, ahí tenemos otra antropología. Eso es una película. Me parece. ¿Qué directores japoneses de mucho color hay? Bueno, Bueno, es lo mismo. Además, estoy desviando el asunto. Estoy contando lo que a mí me impresionó de una película sobre la teoría de las necesidades. Nada, disculpad. pero Antonio seguro que lo sabe. Antonio, el micro. Antonio, el micro. Da micro, Antonio. No le debe funcionar. No le debe funcionar. Vale, vale. No le funciona. Yo tengo que irme, ¿eh? Hasta la semana que toca. Gracias por todo. Que tengáis buen año todos, Eh, compañeros. Igualmente. A ver, Gracias. Salvador. Adeu. Hasta luego. Hasta luego. Sigo, ¿eh? Sí. Esto atestigua
la profunda comprensión que Lenin tenía de estos hechos. Prueba su pasión y su conciencia al servicio del próximo reino de la libertad, al subordinar, también en el intento de superar en el plano económico el atraso de Rusia, que después de la Guerra Mundial y Civil asumió dimensiones catastróficas, siempre las medidas al fomento del carácter general del socialismo. Es de esta concepción suya que partimos cuando afirmamos que vislumbró en el debilitamiento de las relaciones entre proletariado y campesinado el peligro central de la crisis de transición. A su juicio, el socialismo era una comunidad social, una comunidad socialmente consciente, conscientemente creada, de todos los trabajadores, para elevar, mediante el propio trabajo, mediante la propia experiencia, su existencia material y espiritual, dándoles sentido social con una acción conjunta eficiente. Hoy interesa solo, en segunda instancia, Aquí decía, perdón, al obrar en común, provisto de sentido, darle sentido sería el estadio nuevo, ¿no? Elevan la propia existencia material y espiritual al sentido social, al obrar en común, provisto de sentido. Ujú. hoy interesa solo, en segunda instancia, en qué medida los planes de Lenin eran prácticamente realizables. No olvidemos que, en el transcurso de la concreción de la política de la NEP, muy pronto fue incapaz de organizar un trabajo regular y permanente. La mayor parte de lo que sabemos acerca de su actividad en este periodo tiene carácter de propuesta. Lenin tampoco se hacía ninguna ilusión. Cada vez estaba en menores condiciones de seguir controlando efectivamente, en la práctica concreta, la ejecución y guiarla mediante la autocrítica impuesta por la práctica. Él mismo consideró que eran intentos por comprender en sus tendencias internas la realidad social en formación y utilizar el conocimiento para preparar la existencia socialista de los trabajadores. Este carácter experimental de todas las medidas que planteó se expresa en la circunstancia de que sus concepciones de entonces estaban aún extremadamente subordinadas a la planificación económica, la que más tarde se convirtió en un hecho central. Su máxima, ¿Repite la frase de la sí, fundamentación? este carácter experimental de todas las medidas que planteó se expresa en la circunstancia de que sus concepciones de entonces estaban aún extremadamente subordinadas a la planificación económica. Aquí dice lo contrario. A ver, La planificación económica tenía un lugar subordinado. O sea, dice Sí. este carácter experimental de todas las medidas por él proyectadas resulta ya la provisionalidad del hecho de que en sus concepciones de entonces tenían aún un lugar bastante subordinado la economía de planificación, más tarde convertida en algo central. Central, sí. Ujú. O sea, está como invertido en la traducción. Vale. Vaya. Ahora te oímos, Antonio. Sí, sí, es que al final he visto dónde. Ujú. vale. Su máxima, luego muy citada, según la cual de los soviets más la electrificación resultaría el socialismo, sorprende por la abstracción aforística de las perspectivas puras.
El modo en que Lenin quiso realizar lo que concretamente aspiraba revela una cierta metodología, cuya importancia teórica aún hoy no ha desaparecido. La conciencia del experimento ideal dentro de circunstancias cuyo carácter teórico-legal no están todavía suficientemente iluminadas por la conciencia. Creemos que la frase de Napoleón I, frecuentemente citada por Lenin, on s'engage et puis on voit, bueno, está la traducción abajo, puede constituir hoy un sano contrapeso metodológico para muchas fantasías de planificación que, debido a su apoliticidad abstracta, están basadas frecuentemente en extrapolaciones poco fundamentadas. Se alejan en su carácter manipulador muchas leguas de una verdadera previsión de las reales tendencias de la realidad social. En cierta medida, Lenin previó el peligro. No es ninguna casualidad que durante toda su enfermedad su principal preocupación fuera la creciente burocratización de la vida soviética en el Estado y en el partido. Quien estudie con atención sus escritos de la época de preparación de la revolución percibirá fácilmente que para él la actividad propia de los trabajadores, de la vida cotidiana a la gran política, significó un síntoma principal de madurez para la transformación socialista. No tenía simplemente que contemplar, sino también que contribuir a realizar las tareas que en la guerra civil debían resolverse inmediatamente, sobre todo las militares. Pero dada la supremacía práctica de estas últimas, también las civiles que las apoyan asumen formas cada vez más burocratizadas. Una de sus preocupaciones centrales, después del final victorioso de la guerra civil, fue desmantelarlas para regresar a la vida normal de la sociedad. Esta tendencia se expresa con mayor claridad en el dilema, dice en la nota, en la discusión, acerca de la cuestión de los sindicatos. Mientras Trotsky propagaba el proyecto de una especie de estatización de los sindicatos que permitiera utilizar su posibilidad organizativa para elevar la producción, lo que le parecía tanto más factible en cuanto en un Estado obrero una protección particular de los trabajadores frente a su propio Estado sería innecesaria, Lenin destacó que en realidad el Estado era un Estado obrero con deformaciones burocráticas. Resumió su punto de vista sobre esta cuestión de la siguiente manera. Nuestro Estado de hoy es tal que el proletariado organizado en su totalidad debe defenderse. Y nosotros debemos utilizar estas organizaciones obreras para defender a los obreros frente a su Estado y para que los obreros defiendan nuestro Estado. Y quien conoce los escritos y cartas de sus últimos años de vida sabe qué tenaz y encarnizadamente condujo esa lucha en todos los ámbitos de la vida estatal y de la vida social. Cómo quiso excluir del partido a colaboradores antes apreciados, por ejemplo, no sé pronunciar este nombre, porque, retornando a determinados modos de proceder de la guerra civil, violaban estos principios de la democracia proletaria. Ya mucho antes, Lenin había tomado una posición categórica, en términos teóricos correctos, sobre este punto. En su obra principal sobre el tema de la democratización, dice en la nota Democratización socialista, el Estado y la Revolución, aborda la concepción de la extinción del Estado. Esta puede tener lugar solo porque los hombres liberados de la esclavitud capitalista, de los innumerables horrores, bestialidades, absurdos y vilezas de la explotación capitalista, se habituarán poco a poco a observar las reglas elementales de la convivencia social conocidas de antiguo
y repetidas desde siglos en todos los preceptos sin violencia, sin coacción, sin subordinación, sin ese aparato especial de coacción que se llama Estado. Como siempre, Lenin se concentra en las tareas concretas que tiene por delante. No aborda el problema más significativo en Marx, el reino de la libertad, y se dedica exclusivamente a la extinción del Estado. Cuando toma posición, se dirige, sin embargo, cuando se la abarca en forma general metodológica, al conjunto total. Es importante que también aquí tenga en cuenta el conjunto de la vida cotidiana de los hombres. No hay ninguna intención. Yo creo que aquí estamos claramente viendo cómo pone en Lenin ideas suyas, ¿no? Lenin no habla nunca de democratización ni contempla la vida cotidiana, ¿no? Y textos distintos de Lenin de distintas épocas, porque el del Estado y la Revolución es anterior a la Revolución, lo suspende porque empieza la Revolución y luego lo asocia a textos contra la burocratización en un sentido muy elemental. Yo recuerdo, bueno, a lo mejor hay otros más brillantes, pero hay un texto en el que Lenin defiende la ANEP, Lukács parece que considera que no era lo adecuado, no la consideraba adecuada, en la cual dice que la ANEP es que haya comercio, que haya comercio. Dice, no sé si es el texto sobre los sindicatos, dice, en Moscú hay 5.000 comunistas, los más abnegados, los más sacrificados, se habían jugado la vida en la guerra civil, pero ninguno de ellos sabe comerciar. Y los campesinos nos dicen, el burgués nos explotaba, nos sangraba, nos despreciaba, pero sabía comerciar. ¿Tú sabes comerciar? Este es uno de los textos. Pero bueno, entonces, este texto, que es muy potente, muy desesperado, que llegue el trigo a un sitio y el otro a otro, eso no tiene esta lungimiranza de ver. O sea, Lenin está abordando cuestiones muy sensatamente, cuestiones inmediatas, terribles, pero esos textos no se pueden cargar del sentido que él está. Vale. Son unos textos que son muy bonitos porque después de meterse uno en el debate sobre la transición y no sé qué, volver a leer a Lenin dices, pero ¿qué me habéis contado en esos debates que yo os he leído? Vale, bueno. ¿Sabéis a los debates que me refiero, no? El socialismo en un solo país, que es el de Bukharin, Trotsky, no sé quién, no sé cuál. No hay ninguna intención de imponerle a la democracia en el socialismo un carácter similar a aquel del citoyen. Ante todo, refiriéndose a otro aspecto de la cuestión, niega que la democracia en el socialismo sea una pura ampliación de la democracia, entendiéndose la burguesa. Más bien es su contrario. Debe su ser no a la superestructura idealista del materialismo espontáneo de la sociedad burguesa, sino a un factor material del movimiento del mundo social mismo. No está basada en las numerosas limitaciones naturales de este último, como la polis, sino en el ser social material que va perfeccionándose. Proceso, ¿no? Por esto, su tarea consiste en compenetrarse realmente del conjunto de la vida material de todos los hombres. Poner de manifiesto su carácter social como producto de la actividad propia de ellos, desde la vida cotidiana hasta las cuestiones decisivas de la sociedad. O sea, fijémonos que no nos lo está explicando. Antes nos ha hablado de base sobre estructura y ahora nos está diciendo que la democracia, que en una clasificación vulgar sería superestructura, ha de estar metida organizando la actividad de metabolismo. Y que esa es una lucha procesual. O sea, está metiendo las sobreestructuras en la base, para decirlo con el esquema
tradicional, ¿no? No es una extensión de una democracia que está ciudadana, del ciudadano, que está distinto a la vida privada del burgués, sino que ha de estar, el proceso de democratización ha de estar metido ha de ser una democracia sustantiva, sería una forma de decirlo, ha de estar metido en la forma de organizar la materialidad de la vida, la materialidad de la actividad con la que desarrollamos capilarmente la producción y la vida cotidiana. Y eso es un proceso, claro. En épocas agudamente revolucionarias, este movimiento surge de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, con una espontaneidad explosiva. Recordemos cómo los cambios importantes en la vida de los soviets rusos conmovieron profundamente la opinión pública del mundo entero, tanto en lo que se refiere a la política interna como exterior, en la patria como en el extranjero. Es diferente en los periodos consolidados, en los cuales necesariamente, por ejemplo, la diplomacia secreta, los secretos militares, deben en gran medida ser ocultados a la opinión pública, incluso dentro del país. Más adelante volveremos sobre este punto. Aquí, para nosotros, la cuestión central es cómo la democracia socialista puede afirmarse en la vida cotidiana. Lenin habla del hábito como uno de los motores más importantes para la extinción del Estado. Este capacita a los seres humanos para desarrollar su convivencia con sus semejantes sin violencia, sin coacción, sin opresión. Hábito es indudablemente una categoría sociológica general de la que no se puede prescindir en ninguna sociedad en funcionamiento. Así considerado en general, es del todo neutral para las costumbres y, por consiguiente, cómo actúa sobre la vida cotidiana. A ver, Lenin no es así, o sea, Lenin piensa que el cambio se produce después de la revolución y que es la nueva situación la que habitúa a la gente, ¿no? Esto es skinneriano, es conductista. Es lo que se pensaba tradicionalmente en la socialdemocracia, ¿no? O sea, y el mundo posterior generará el hombre nuevo, para decirlo, pero que el hecho de la lucha por el mundo posterior sea un proceso de desarrollo en nosotros, desde la vida cotidiana, de nuevas necesidades, democratizando la vida cotidiana como proceso para alcanzar un estado cualitativo, es un esquema al opuesto, que diría aquí el italiano, ¿no? O sea, para Lenin el hombre nuevo surge después. Para lo que está diciendo Lukács, el hombre nuevo es el esfuerzo que tenemos que hacer antes de que haya la nueva, procesualmente, antes de que haya, y como causa de lo nuevo. Que es el otro que dice esto con muchísima más claridad desde hace mucho tiempo es Gramsci, porque estas ideas sí que son hegelianas, ¿no? Es el historicismo. A pesar de todo, Lukács en la estética es skinneriano, no es skinneriano, es pavloviano, pero Pavlov es un conductismo psicológico. A pesar de todo, él ha elegido esa psicología y no la de Vygotsky, y me parece que todo el tomo 2 o todo el tomo 3 es el desarrollo de los sistemas de señales, que es Pavlov. Eso es la estética. Lenin aquí va mucho más allá de una generalidad sociológica abstracta. Alude a un proceso socioteleológico en el cual todas las acciones, las instituciones, etc., del Estado y la sociedad se proponen habituar a los seres humanos a la conducta que él describe. O sea, el Estado habitúa. El Estado nuevo proletario habitúa. Esto es un esquema conductista, digamos. No es nuestra generación de vida cotidiana nueva la que genera
en proceso el nuevo estadio, sino que una vez ha habido un nuevo estadio y generamos instituciones, esas instituciones generan el hombre nuevo. Esto es el estadio de la revolución. Él confía en que el nuevo Estado genere el hombre nuevo. Ese Lenin de 1922 se está aterrorizando con el Estado. Se nos lo acaba de decir. Hay que ponerle un bozal al Estado proletario. O sea, no se puede hacer estos enjuagues. De mezclar. Bueno. Me parece que todos, incluso los más jóvenes, por poco que hayáis leído, bueno, no sé, si habéis leído el Estado de la Revolución y habéis visto alguna vez uno de estos textos diciendo que hay que liberar a los sindicatos tienen que domar al Estado en el proceso, en el año 22 o 23, el texto sobre los sindicatos, uno dice, bueno, estos son textos que está diciendo que lo que él había pensado no va a ser así. No es el Estado el que habitúa el hombre nuevo, sino que el Estado, joder, lo peligroso que está siendo. La burocratización, ¿no? Vaya, pues. Y de hecho, esto que acabamos de leer no se contradice un poco con la idea anterior de que el educador necesita ser educado. Claro. Contra la autoeducación, esto no es La autoeducación. propia educación es el proceso, Claro, ¿no? sí. Es que las tesis Feuerbach, esa es otra, ¿no? Las tesis Feuerbach son de un Marx, bueno, que es del 45, ¿no? Son de la época de la ideología alemana, del 45. Y es uno de los momentos anti-feuerbachianos de un Marx que es muy feuerbachiano. Porque no se titulan las ad Feuerbach, contra Feuerbach. Ad Feuerbach. Algunos de los elementos de esta teleología existen naturalmente en toda sociedad. Pero, por ejemplo, la estructura completa del derecho en la sociedad de clases está creada por una necesidad objetiva, de modo tal que los hombres se habitúen espontáneamente a un comportamiento determinado, el que ya hemos escrito siguiendo a Marx. A que lo legalmente ordenado y prohibido en lo posible limite la acción de los demás y no las propias, las que siguen subordinadas al egoísmo económico de cada individuo. El habituarse a la acción justa, dice en la nota, legalmente, acrecienta el egoísmo del hombre común. Es decir, considera al prójimo solo como un límite de su propia existencia y práctica. Aquí no dice hombre común, sino de la vida quotidiana. Così anche l'egoismo della vita quotidiana. Dice, la costumbre a hacer legalmente, en consecuencia, consolida por la fuerza de las cosas, incluso el egoísmo de la vida cotidiana. Sabemos también que, de acuerdo con Marx, el derecho burgués, desde luego no sin ciertas modificaciones, sigue siendo válido en el periodo socialista. Entonces, a fin de que el habituarse a la sociedad, desde ahora formada de esta manera, funcionando así, despierte en las personas, tendencialmente en todas, estos hábitos característicos, debe intervenir en la realidad social algo que no surja simplemente de manera espontánea. Aquí no dice personas, sino hombres, que, a ver, podríamos decir, bueno, es un asunto de género, no. Hombres es más ontológico que personas, o sea, él está haciendo un pensamiento sobre el ser social. Podría haber dicho el ser social o la sociedad humana, pero personas le descarga la cosa de sentido filosófico, creo. Debe ser revolucionada a fondo, no simplemente la ideología, sino, sobre todo, el ser y la actividad material de la vida cotidiana. Vale. Ya el manifiesto comunista
contraponía la sociedad burguesa al comunismo. En la primera, domina el pasado sobre el presente. En el segundo, el presente sobre el pasado. Esto significa que en la sociedad burguesa, la última fundamentación de la práctica humana para las decisiones del hombre solo admite, en sustancia, un espacio objetivo y necesariamente circunscripto a su base material, mientras en el comunismo tienen que ser realmente posible los que la transformación cualitativa de su base de vida esté en condiciones de alcanzar. ¿Me repites, por favor, esta última frase? Sí. ¿Posiciones? Sí. Mientras en el comunismo tienen que ser realmente posible los que la transformación cualitativa de su base de vida esté en condiciones de alcanzar. Aquí dice, mientras que en el comunismo, bueno, hay una doble negación, no pueden no ser posibles, o sea, mientras que en el comunismo pueden ser posibles en la realidad posiciones teleológicas capaces, in grado di, capaces de apuntar a la transformación cualitativa de su base de vida, de su base de vida. ¿Puedes repetir de nuevo, Joaquín? Sí, mientras que en el comunismo tienen que ser posibles en la realidad adoptar posiciones teleológicas in grado, con capacidad de dirigirse a la transformación cualitativa de su base de vida. Tiene que haber posiciones teleológicas, acción dirigida por nuestra finalidad consciente, que puedan transformar cualitativamente la base de vida. Pues esto no es lo que dice el otro texto, ¿eh? Y es muy importante para entender. La dialéctica inherente a la teoría leninista del habituarse tiene entonces a priori una intención esencial: contribuir a realizar este dominio del presente sobre el pasado. Incluso en los tiempos del comunismo de guerra, Lenin estudia con atención crítica y afectuosa para apoyar todo impulso social de este tipo. Su combate apasionado contra las tendencias burocráticas se funda no solamente en su precoz percepción, extremadamente crítica, de la impotencia de las manipulaciones burocráticas, sino también, y subjetivamente quizás sobre todo, en la comprensión del hecho de que toda burocratización encierra necesariamente en sí el dominio del pasado sobre el presente a causa de la rutina que emana de tal práctica. Por eso, en el movimiento de los llamados sábados comunistas, ve que la intención que conduce esta actividad social de los hombres va más allá del dominio del pasado. Se dirige a la democracia socialista, a la preparación del reino de la libertad y a través de un proceso necesariamente largo, rico en contradicciones y recaídas, a su realización. Las tendencias de este tipo tienen como fundamento inevitable, como punto de partida necesario y su correspondiente determinación, a la respectiva economía. Perdón, me he saltado una nota. Y su correspondiente determinación, dice en la nota determinación de contenido, a la respectiva economía. No son, sin embargo, productos obligados del estatus económico derivado del pasado, sino vestigios de una primera realización del dominio del presente sobre el pasado. Es por esto que Lenin, a propósito de la esencia social de los sábados comunistas, dice: por cierto, nuestro orden económico no tiene nada comunista en sí. Lo comunista comienza recién allí donde aparecen los subotniks, es decir, donde hay trabajo gratuito, no normalizado por ninguna autoridad, ningún Estado, realizado por individuos para el bien de la comunidad en amplia escala. Lenin nunca utiliza la idea, bueno, Lenin nunca cita
el reino de la libertad como comunismo. O sea, eso no aparece en los textos de Lenin nunca. Pero Lenin tampoco utiliza esto que está haciendo Lukács, que es referirse a estas cosas según una frase del joven Marx en la cual habla de que le mort saisit le vif, lo muerto domina lo vivo. Pero claro, hay una idea de Marx totalmente distinta en el Capital. La subsunción real, lo nuevo subsume lo viejo. La subsunción real del trabajo al capital por parte del capitalismo es que como lo nuevo subsume lo viejo. De la subsunción formal a la subsunción real del trabajo al capital, que me parece que es el capítulo 13, ¿no? O sea, porque Marx pensaba, de verdad pensaba, no se autocitaba. Entonces, Lukács elige. ¿Eh? Está claro que cuando tales actividades son planeadas y realizadas burocráticamente, tales movimientos pierden este carácter y terminan transformándose en normales componentes de la economía del periodo. Desde este punto de vista, es indiferente si son horas extras pagadas o no. Muy interesante todo esto, ¿no? Y muy aplicable todavía. Y claro y limpio y comprensible. Sí. No es ninguna casualidad que precisamente estos conceptos de Lenin hayan suscitado un entusiasmo y a la vez un odio universal hacia la transformación socialista. La situación desesperada de la economía en el joven país de los soviets era notoria. El modo en que Lenin la afrontó, no obstante el inflexible realismo con que esclarece sus carencias, sus atrasos, etc., sin dejar nunca de reaccionar con profunda comprensión ante los más mínimos modos y tentativas de realización de las tendencias para el futuro socialista, considerando central en la práctica la democratización socialista, indispensable en la construcción del socialismo, constituyó la base humana de las pasiones suscitadas. Dice Bueno, en la no- ese Lenin, por lo menos de los textos del final, tenía en la cabeza otras cosas mucho más desesperadas que pensar. Bueno, lo de los sábados rojos es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, es un texto, pero luego él no está pensando siempre en clave de democratización, está pensando en clave dar de comer. O sea, los textos son muchísimo más desesperados y muchísimo más concretos. O sea, y es muy cierto, de salvar la alianza entre obreros y campesinos, de salvar la causa eficiente, la alianza esa, que es la que da soporte al nuevo Estado, ¿no? Pero todo es mucho más elemental, desesperado, crítico. No sé si los que hayáis leído estos textos tenéis, pues, bueno, esta es mi experiencia, no va tan por aquí, bueno, no va nada por aquí, ¿no? Es que, Es digno de notar que la tendencia de Lenin, aunque su tendencia nueva, democrática, no siempre fue comprendida, ejerció un fuerte y profundo efecto también fuera de Rusia, gracias a su orientación hacia la humanización. Permítasenos remitirnos a nuestro artículo La misión moral del Partido Comunista, donde discutimos precisamente sobre esta opinión de Lenin acerca de los sábados comunistas, aunque el marxismo no esté interpretado sin confusiones idealistas. Lenin como marxista, aunque el marxismo aquí fuera ahora interpretado no sin consecuencias idealistas. Aunque, o sea, la misión moral del Partido Comunista, que discutía precisamente estas cuestiones, estos puntos de vista de Lenin acerca de los sábados comunistas, aunque el marxismo aquí es Lenin, no fuese
fuese aún interpretado no sin rasgos impacci idealistici, no sin rasgos idealistas. Lo pule mucho esto, sí. Lenin, como marxista, destacó siempre frente a las teorías vulgarizadoras de la socialdemocracia, que con la extinción del Estado desaparece también la democracia, que el comunismo irrealizado es una formación social en la que la cuestión de la democracia, dice en la nota, de la democratización, no se plantea más. Hoy su actitud profundamente democrática socialista, con respecto a la transición, cae frecuentemente en el olvido. Aquí, pero, tiene un peso que para nada es insignificante, el interés de la ideología burguesa porque recaiga en Lenin la deformación estalinista de la democracia, dice la nota de la democracia en el socialismo. Tanto las corrientes burocráticas conservadoras de los inicios de Stalin como aquellas de la Guerra Fría ideológica tienen en común la tendencia a atribuirle a Lenin lo que más puedan de la teoría y la práctica de Stalin. Solo la crítica marxista de la actividad de Stalin puede aclarar la discontinuidad teórico-práctica que existe realmente entre ellos. Tal crítica mostraría también en el plano histórico que Stalin, precisamente en las cuestiones estratégicas importantes, no representó de ninguna manera, más que sus opositores, una línea leninista. Por ejemplo, al retornar Lenin a Rusia, debió criticar de igual modo a Kamenev que a Stalin por la misma incomprensión acerca del carácter de la revolución. Y dice en la nota, así como más tarde, sobre la cuestión de los sindicatos, Stalin siguió la línea de Trotsky y no la de Lenin. Dado que llegamos a considerar el problema de la continuidad, será útil establecer dónde y en qué relaciones encuentra Lenin una concepción positiva de esta cuestión. Quizás algunos lectores estén sorprendidos por el hecho de que en nuestra cita sobre el hábito, Lenin no considere a esas reglas de la convivencia y cooperación humana que caracterizan la democracia socialista como principios, dice en la nota, como tendencias vitales, radicalmente nuevos, surgidos en el transcurso del desarrollo, sino como fuerzas elementales, operantes desde hace siglos, que desde luego solo en el socialismo pueden alcanzar su universalidad social. Aquí vemos lo que une la metodología de Lenin con la de Marx, y de igual modo los separa radicalmente de Stalin y sus continuadores. La vinculación orgánica entre el reconocimiento de la continuidad de determinadas tendencias históricas y sus necesarias transformaciones radicales en funciones de las grandes transiciones y transformaciones revolucionarias. La verdadera refutación metodológica de toda utopía se funda justamente en esta concepción de la continuidad histórica. Para los utopistas, algo radicalmente nuevo se crea racionalmente, dice en la nota, en correspondencia con las leyes de la razón. Para el marxismo, por el contrario, es el propio desarrollo sociohistórico que en determinado punto cambia bruscamente e innova. Aquí no aparece sociohistórico, sino simplemente histórico. Bueno, por cierto, antes, cuando habla de la Guerra Fría, está mal, o sea, no es una Guerra Fría ideológica, porque además, la Guerra Fría no fue ideológica, sino que los principios de Stalin, en cuanto a la ideología de la Guerra Fría, no es la Guerra Fría ideológica, opuesta a la Guerra Fría no ideológica, sino que es una ideología sobre la Guerra Fría. Bueno, tiene importancia porque se ven, bueno, tiene muy poca importancia en el sentido, pero la frase queda mutada. No existía una Guerra Fría ideológica opuesta a todas las otras guerras frías. Él tenía una ideología sobre lo que tenía que ser la Guerra Fría. Pero bueno,
en un sentido profundamente humano, no surge nada inédito, sino simplemente que determinadas actitudes, comportamientos, etcétera, humanos, que hasta el momento solo pudieron realizarse ineficazmente como excepciones, ahora alcanzan una total generalidad social. También, también aquí se da un salto. También aquí se produce un viraje revolucionario. En esta elevación, momentos existentes y activos del ser social de los hombres se colocan simplemente a una altura hasta ahora apenas imaginable. Este es el proceso que describe Lenin cuando habla del hábito. Y esta es en general su metodología marxista. Lenin dice a este propósito: Antonio, Lenin, Lenin dice a este propósito: el marxismo adquirió su importancia histórica mundial como ideología del proletariado revolucionario debido a que de ningún modo rechazó las valiosas conquistas de la época burguesa, sino al contrario, se apropió y reelaboró todo lo valioso del desarrollo, más de 2 veces milenario, del pensamiento y la cultura humana. ¿Qué cita? Hay cita. ¿Qué cita? Sí, cita el texto de Lenin sobre cultura proletaria, titulado Sobre cultura proletaria. las obras completas. Sí. No es superfluo destacar también este aspecto del marxismo de Lenin. Aquí se esclarecen 2 aspectos de la contradicción con respecto a la falsedad de importantes corrientes contemporáneas. Por un lado, contra los que piensan la historia como si fuera solo la alternativa entre lo viejo y lo nuevo, entre estancamiento y surgimiento de algo que es radicalmente nuevo. Dice en la nota, radicalmente nuevo sin transición. Las observaciones de Lenin estaban en lo inmediato dirigidas contra orientaciones de este tipo, como en su momento fue la cultura proletaria. Además, no es superfluo decir que la teoría danovista del marxismo toma esto como una característica histórica precisa. No está entonces muy lejos, en el plano metodológico general, de las concepciones futurísticas del desarrollo artístico. Por otro lado, y al mismo tiempo, ¿puedes después de lo de Znano, cómo se traduce? No es superfluo no es superfluo decir que la teoría danovista del marxismo toma esto como una característica histórica precisa. Y no, entonces dice esto aquí, ¿eh? Dice, no es superfluo destacar, relevar, que en la teoría danoviana, el marxismo viene a caracterizarse históricamente precisamente como algo de radicalmente nuevo. Wow. ¿Eh? Esa precisamente no es lejana en el plano metodológico general de las concepciones futuristas sobre el desarrollo artístico. Bueno, esto yo no sé si es así, Danon era del realismo socialista y aprovecha la cosa para darle un par de bofetadas al futurismo. Vale, lo dejamos. Es fundamentalmente la frase, ¿no? No es... ¿La puedes repetir, Joaquín? La versión... Sí, el tiempo y el proletkult. Aquí ha hablado de la proletkult, en mi texto. No es, a propósito de esto, superfluo destacar, o sea, a propósito de esto, no es superfluo destacar que en la teoría de Zdánov el marxismo viene caracterizado históricamente precisamente como algo de radicalmente nuevo. Esta caracterización, en efecto, quindi, no es lejana en el plano metodológico general de las concepciones futuristas sobre el desarrollo artístico.
Falta un minuto para las 8, termino el párrafo. ¿Os Sí. parece? Sí, Y lo ¿no? dejamos aquí. Sí. Perfecto, perfecto. Por otro lado, y al mismo tiempo, en Stalin y sus sucesores teóricos, los que hoy frecuentemente imaginan haber roto con el culto a la personalidad, está muy difundida la fetichización de la continuidad. Se cree, o por lo menos se afirma, que los sin duda existentes progresos determinados de este periodo, más adelante hablaremos también de esto, excluyen la ruptura radical con sus métodos. Pero esta posición es tan antihistórica, tan antimarxista como la anterior. De acuerdo. Muy bien, pues terminamos aquí, lo dejamos Muy aquí. bien, muy bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, nos citamos Sí, para el Gerard, ¿cortas? Para el 29, ¿no? 29.